Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 5, Una mirada a la actualidad. Empecemos. Antes de comenzar, les recomiendo como siempre indicar nombre, curso y fecha. Recordarles además que en la sesión de Classroom tenemos las fechas originales en que fueron publicadas estas guías, que es la fecha que corresponde que ustedes indiquen en la guía de aprendizaje. Hoy vamos a conocer distintas perspectivas respecto al COVID-19 realizadas por filósofos de diferentes nacionalidades y su análisis frente a la pandemia. Hola, soy Aristóteles. ¿Se acuerdan de mí? En esta oportunidad, la profesora preparó un trabajo diferente y me pidió que los acompañara. Vamos a ver. Tal y como dicen el objetivo, hoy conoceremos el pensamiento de algunos filósofos actuales en relación al COVID-19. Antes de comenzar con la lectura, responde lo siguiente. Menciona un estado emocional que hayas experimentado estos días. En una escala de 1 a 10, siendo 1 la puntuación mínima y 10 la puntuación máxima, ¿qué tan preocupado estás por la pandemia? ¿Qué tan preocupado estás por los estudios? ¿Habías leído o escuchado lo que opinan los filósofos en relación al COVID-19? Entonces, en la primera, ¿alguna emoción que haya sido predominante en estos días? En la 2 y 3 deben puntuar de 1 a 10, donde 1 es cero preocupado y la 10 es muy preocupado. Entonces, responder esas preguntas. Y finalmente, en la número 4, simplemente indicar sí o no. Estos fragmentos de texto son noticias que aparecieron en relación a la filosofía y el COVID-19. COVID-19 y la filosofía. Pensar en medio de la catástrofe. Por Jaime Santamaría. El COVID-19 parece desbordar cualquier capacidad de análisis, de planeación y previsión, incluso de las ciencias más duras. En este caso, la vieja naturaleza, escurridiza e inaprehensible, nos recuerda con un pequeño sacudón nuestra vulnerabilidad. Estamos frente a una situación que va más rápido que cualquier posibilidad de acción y reflexión. Ahora bien, este hecho adverso no nos debe llevar a la parálisis nerviosa o a la inhibición paranoica del pensamiento. La pandemia, como cualquier situación límite, nos obliga a pensar no solo en el virus, también nos empuja a interpretar todo el contexto alrededor, en este caso global, establecer relaciones no obvias, no solo con la ciencia médica, y poner en duda los valores sobre los que hemos levantado la frágil civilización humana. Entonces aquí Jaime Santamaría nos menciona la importancia de hacer un análisis filosófico del COVID-19, porque no solamente hay que entenderlo, ¿cierto?, como una crisis sanitaria, sino que también hay que tratar de comprender todo el contexto alrededor de esta crisis sanitaria, porque no solo afecta a un solo país, sino que afecta a todos los países del mundo. Y es obvio que no solamente afecta a lo que es la salud, sino que también a otros aspectos de la vida. Giorgio Agamben, estado de excepción y pandemia. Giorgio Agamben, filósofo italiano, sacó un artículo de opinión en diciembre del año pasado, cuando el virus apenas llegaba a Italia, que tituló La invención de una pandemia. Su postura es tajante. Se está sobredimensionando una gripe más y con el despliegue mediático se logrará una situación de pánico generalizado, una modalidad del estado de excepción que avalará la intervención militar, el cierre de fronteras y toda una serie de medidas económicas de emergencia. Entonces aquí vemos como una explicación en relación al pensamiento de Giorgio Agamben respecto de la pandemia cuando recién estaba llegando a Italia, donde este filósofo consideraba que estaban exagerando un poquito con el tema del coronavirus, puesto que simplemente se manifestaba como una gripe y por lo tanto no había necesidad de exagerar tanto las medidas sanitarias que se estaban tomando.
Para el autor del Poder soberano y la vida nula, dos factores pueden explicar este procedimiento del poder. El primero señala que vivimos en una época en la que toda la política funciona según el modelo de estado de excepción, siguiendo la famosa afirmación de Benjamín: los estados democráticos contemporáneos viven en la excepción, necesitan de la excepción y la producen también. La emergencia deviene la norma. El segundo elemento, conectado con el primero, se dirige al nerviosismo propio de las sociedades postindustriales y consumistas, nerviosismo que necesita como contrapartida toda una serie de artificios que producen la sensación de seguridad: seguros de vida, medidas antiterroristas, políticas contra el crimen, más cámaras y vigilancia, etc. Cuando el discurso del terrorismo se desgasta y no tiene los mismos efectos paranoicos, según el italiano, viene bien un virus como amenaza global. El poder soberano usa un viejo arcano a su favor: la peste o la plaga. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, que él tiene dos elementos importantes a considerar en el COVID-19, y es que primero, la normalización de estos estados de emergencia, donde ya para el ser humano parece como nuestra vida cotidiana tener que vivir constantemente en esta tensión y en las privaciones de nuestras libertades, como por ejemplo el libre acceso, transitar a ciertas horas de la noche. Entonces para nosotros eso parece algo normal, pero obviamente es importante diferenciar de que estamos en un estado de excepción. Entonces este elemento de excepción, de emergencia propia de esta crisis sanitaria, es que a nosotros nos parecen ver como algo normal, algo que no es normal. Asimismo, y como segundo elemento, obviamente tenemos este estado más bien consumista y de nerviosismo que necesitamos en estas sociedades que él dice postindustriales, donde efectivamente nosotros necesitamos estar seguros. ¿Y cómo es que este capitalismo a nosotros nos ofrece seguridad? Vendiéndonos cosas como por ejemplo seguros de vida, promulgando leyes antiterroristas que obviamente van restringiendo también el acceso, las libertades, políticas contra el crimen, nos van vendiendo más cámaras, cada vez estamos más vigilados. Entonces, lo que él propone es que, como ya en Italia no se veía el terrorismo con un efecto paranoico, entonces que como ya no estaba teniendo este mismo efecto, vino súper bien como inventar, según sus palabras, una peste o una plaga, en este caso el coronavirus. Slavoj Zizek, ¿dónde finaliza la fantasía y dónde empieza lo real? En un artículo que tituló Un claro elemento de histeria racista en el nuevo coronavirus, publicado en Russia Today, el esloveno Zizek, frente a la información con la que hemos sido bombardeados, hace una pregunta pertinente: ¿dónde terminan los hechos y dónde comienza la ideología? En este momento, hace un poco menos de un mes, en un tono sarcástico, decías muchas distopías que ya han preludiado el futuro cercano: teletrabajo, ejercicio en casa, yoga por Skype, clases a distancia y ocasionalmente nos masturbábamos por la internet. Todo un modo de explotación laboral a distancia. En esta vía, Pornhub, un famoso portal porno italiano, abrió las restricciones para que todos los italianos pudieran ver el servicio premium gratuitamente, como una clara ayuda humanitaria contra el virus y sus efectos. Se cree que este tipo de acciones bien intencionadas contribuye con las medidas de protección. En otro artículo titulado El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill que podría reinventar el comunismo, Zizek, como siempre, lanza afirmaciones osadas y provocadoras. Aquí dice que la crisis nos puede llevar a modos de vida más allá de los estados-nación que redundarán en estilos más solidarios y comunitarios. El virus es una afirmación difícil de digerir, estaría dando un golpe fatal, un golpe letal al capitalismo, y sería cuestión de algunos pasos más antes que caiga el viejo villano. Entonces aquí tenemos la perspectiva de Slavoj Zizek, ¿cierto? Este filósofo esloveno, con un artículo que primero fue un claro elemento de histeria racista en el nuevo coronavirus, donde hace la pregunta: ¿dónde terminan los hechos y dónde comienza la ideología? Es decir, hasta dónde
hay situaciones verídicas y dónde comienza una idea detrás de todo esto, detrás de todas estas situaciones verídicas. Entonces, obviamente, hay muchas teorías que han preludiado, ¿cierto?, este tema del teletrabajo, que vamos a estar esclavizados por la tecnología, que un poco se está dando en la actualidad en el sentido de que ahora todo lo debemos hacer de manera remota, con todas las exigencias que ello también requirió, debido a que ninguno de nosotros estaba preparado tecnológicamente para recibir esta crisis sanitaria. Y después nos entrega otro artículo llamado El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill, donde hace básicamente una comparación a esta escena de Kill Bill 2, donde Beatrix se encuentra con Bill y le hace una técnica donde con unos golpes en el pecho, el corazón y luego de 5 pasos va a explotar. Entonces ahí en esta escena, Bill, ¿cierto?, se reconcilia con Beatrix para finalmente fallecer luego de dar los 5 pasos. Entonces básicamente es una analogía, una comparación que él hace de esta escena con el capitalismo y el comunismo. Entonces él dice que Bill, que en este caso es el villano, sería representado por el capitalismo y Beatrix con la técnica de los 5 pasos sería como el comunismo. Entonces lo que él básicamente propone es que el capitalismo va a caer, va a morir y que va a renacer y se va a reinventar el comunismo en el sentido de que en la actualidad nosotros necesitamos de todos para poder salir de esto, porque esto afectó a todo el mundo, no solamente a algunos, y además necesitamos la cooperación de todos los países para poder salir airosos de esta situación. Entonces, en ese sentido, él hace cierto esta comparación entre el capitalismo, que promueve más bien la competencia individual, versus un comunismo reinventado donde necesitamos de la cooperación de los otros. A continuación en la guía se le presenta un glosario donde están los términos que ustedes eventualmente podrían desconocer y que favorecen una correcta interpretación de los textos que allí se presentan. Y luego aparecen las actividades tras la lectura de las guías. Entonces, resume la opinión de Giorgio Agamben utilizando tus propias palabras en 10 líneas como mínimo. Entonces, a partir de la primera lectura que se hizo y la explicación, ustedes con sus palabras deben interpretar el pensamiento de Giorgio Agamben. Lo mismo en la número 2. ¿Qué entendiste de la opinión de Slavoj Zizek en relación a la pandemia? Entonces, la segunda noticia que nosotros leímos, el segundo apartado, a partir de esa lectura, ustedes deben interpretar el pensamiento de Slavoj Zizek en relación al COVID-19. ¿Qué puntos coinciden en Agamben y Zizek? ¿En qué se diferencian? Entonces, a partir de la lectura de ambos textos, ustedes deben comparar las posturas y decir dónde coinciden, dónde se parecen y dónde se diferencian o distinguen. ¿Cuál filósofo, Agamben y Zizek, tiene la razón? Fundamenta. Es decir, ustedes deben indicar a cuál de los dos le creyeron y por qué. Bien justificado, por favor. ¿Cómo debemos enfrentar la pandemia? ¿Qué opinas de esta situación? Obviamente aquí ustedes deben indicar qué es lo que a ustedes básicamente les ha pasado en este tiempo. Obviamente que además del encierro, cómo les ha afectado en su vida y algunas consideraciones que deberíamos nosotros tener para poder enfrentar correctamente la pandemia. Y no estoy solamente hablando en términos pedagógicos, qué podríamos hacer, sino que en términos generales, tal vez ustedes aventurar, por ejemplo, en salud, qué se podría hacer para enfrentar mejor la pandemia, qué se podría hacer en educación para enfrentar mejor la pandemia, qué se podría hacer con las emociones para enfrentar bien la pandemia. ¿Cómo ha afectado esta cuarentena a tu filosofía de vida? Explica. La filosofía de vida aquí entendida como una manera de vivir y de pensar. Todos nosotros tenemos, ¿cierto?, un sistema de valores, un sistema de creencias, que obviamente a partir de este tiempo en que nosotros hemos estado encerrados, hemos visto la necesidad de convivir con nosotros mismos y para muchos ha sido bastante revelador este proceso. Entonces,
¿Cómo ha afectado su manera de pensar y de vivir la vida este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena? Obviamente explicándome cada uno de sus puntos. Si te interesó el tema, hay un libro que se llama Sopa de Wuhan, Pensamientos contemporáneos en tiempos de pandemia, donde se compilan las opiniones de distintos filósofos en relación al COVID-19 y allí ustedes tienen el link de descarga al PDF. Es un libro donde están compilados diferentes pensamientos de filósofos actuales en relación al COVID-19. Estos dos que se presentan aquí, los textos que se presentan aquí en la guía, son una noticia que apareció, no es el texto propiamente del filósofo. El texto del filósofo está compilado allí en el libro Sopa de Wuhan, entonces si a ustedes les interesa, pueden consultarlo en ese link, en ese enlace de descarga, directo al PDF. Como en todas las guías, no se olviden de contestar su autoevaluación, simplemente indicando con una X sí o no a lo que se le va preguntando. Entonces, a cada indicador, cada pregunta, ustedes en el espacio indicado le ponen con una X sí o no. Recuerde que como es una autoevaluación, lo más importante es que usted lo haga de manera honesta, porque así puede ir mejorando en el proceso de aprendizaje. Va a tener allí claramente especificado cuáles son los aspectos que usted está bien y que por lo tanto puede seguir potenciando y dónde está fallando, obviamente, para ir mejorando. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.